Nosotros tenemos una idea de que el pueblo de Israel salió por un desierto y fue por el mismo desierto y llegó al lugar donde tenía que llegar. No, el pueblo de Israel anduvo por 12 desiertos y cada desierto tiene un simbolismo en la vida de nosotros. Cada desierto produjo algo en el pueblo de Israel y nosotros somos símbolo y prototipo del pueblo de Israel, porque nosotros salimos de Egipto y estamos en nuestra travesía por el desierto actualmente. O sea, nosotros somos prácticamente el ejemplo de lo que el pueblo de Israel pasó. Igualito que el pueblo de Israel, nosotros pasamos lo mismo. Hay problemas, hay situaciones, hay murmuraciones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos puede atrasar de llegar a la tierra prometida, las cosas que vivió el pueblo de Israel. Y nosotros queremos hacer un análisis de esta historia. Es muy interesante porque me puse a estudiar con detenimiento acerca de esto. Y es muy interesante por cada desierto que ellos pasaron. O sea, la travesía que pudo haber sido menos de 30 días, 14 días, 15 días, lo máximo, cogiéndolo con calma, se suponía que eran aproximadamente 17 días de travesía para llegar a Canaán, pues les tomó 40 años. El libro de Números, el capítulo 33, versículo 1 y 2, dicen: estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones. ¿Dónde vivía el pueblo de Israel en Egipto? En un lugar que se llamaba Gosén. Aprende esas cosas que son importantes. Bajo la conducta de Moisés y Aarón. O sea, el pueblo de Israel sale de Egipto conducido por Moisés, y Moisés tenía su ayudante que era Aarón. Y Moisés escribió, oiga esto, que es lo más glorioso, sus salidas conforme a su jornada por mandato de Jehová. Por mandato de Jehová. Moisés escribió todo el proceso del peregrinaje. Ya, miren, hermano, aquí vamos a aprender muchísimo. Porque yo he aprendido desde que me metí a bregar con los desiertos, he aprendido tantas cosas tremendas, poderosas. Estas pues son sus estancias con arreglo a sus partidas. Desiertos para conquistar. 12 jornadas de peregrinación. Dios nos está procesando como personas o como generación. Hago la pregunta: ¿acaso Dios nos está procesando como personas o nos está procesando como generación? Dios nos ha escogido en este tiempo para trabajar cada persona individualmente, para poder llevar una generación a través de un desierto que van a pasar problemas. Actualmente nosotros fuimos escogidos para hacer ese trabajo. Tú estás llevando a tu familia por el desierto. Tú, madre soltera, estás llevando a tu familia por un peregrinar, porque tu posición en este momento es trabajar para que tu familia pueda salvarse. En Números 33 habla claramente Moisés y escribe por mandato de Jehová, que escriba exactamente cada vez que pasaban de un lugar a otro. Un desierto nunca es una situación personal difícil. Es un entrenamiento práctico para la posesión de nuestro destino. El desierto es el entrenamiento práctico que Dios quiere que tú pases para poseer lo que Dios nos ha prometido. Es claro. Es más, con eso podemos concluir este mensaje. Pero hay propósitos de Dios en los desiertos.
Y muchas veces hemos oído la palabra desiertos y desiertos y desiertos. Y yo le he dicho 300.000, 500 veces en 4 años. Porque de verdad estamos viviendo desiertos, estamos pasando desiertos. Desiertos en nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Hay desiertos que nosotros los provocamos y hay desiertos que Dios nos toma y nos pone. Pero en los dos, Dios permite que pasemos por un desierto. Tú no puedes entrar a los caminos del Señor y coronarte con una corona de victoria si no has pasado por el desierto. Tenemos que pasar por desiertos. Tenemos que pasar por desierto, María. Vamos a pasar por muchos desiertos, muchos desiertos. Dile que está a tu lado. Si tú crees que esto es fácil, no lo es. Y nosotros podemos hablar de desiertos, podemos hablar de ellos, o podemos imaginarnos cómo son o en qué consisten los desiertos. Pero no es sino hasta que el Señor nos lleva a nosotros y nos toma a esos desiertos que sin duda podemos experimentar verdaderamente lo que es pasar por un desierto. Ahora dije que el Señor nos toma como Cristo fue transpuesto por el Espíritu y lo llevó al desierto para ser tentado. La palabra de Dios establece en el libro de Cantares, refiriéndose a la iglesia, a la esposa del Cordero, que los demás preguntan. Cantares 6, versículo 10. ¿Quién es esta? Que sube del desierto, recostada sobre su amado. Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores y allí tuvo dolores la que te parió. Hablando de la iglesia. Esto nos enseña que como iglesia que quiere llegar a ser esposa del Cordero, nos es necesario atravesar por un desierto para ver al Cordero Santo de Dios, Jesucristo. Podemos también ver que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu, transpuesto, como dije ahorita, al desierto para ser preparado, porque en el desierto Dios te preparará, Dios trabajará con tu carácter, Dios te capacitará. En el desierto veremos la tentación, pero allí veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Yes. Dios no llevó a ninguno al desierto sin un propósito establecido. Dios no lleva a nadie al desierto si no hay un propósito. Y así a lo largo de la Escritura podemos encontrar tantas historias y tantas personas que pasaron por ese desierto, por ese peregrinar durante esos 40 años. Hablamos de Abraham, hablamos de Moisés, de Josué, de David, de Elías. Hablamos que ellos tuvieron que atravesar desiertos y desiertos para ser preparados por el poder de Dios, para ser trabajados por el poder de Dios. Él pudiera cumplir el propósito que tenía con cada uno de ellos en un abrir y cerrar de ojos. Pero el Señor te quiere atravesar por el desierto para que cuando tú mires hacia atrás veas que fue la gloria de Dios que se manifestó para posicionarte y bendecirte. Porque no lo podemos solo. Nosotros no podemos solo. Tenemos que entender que en el desierto habrá provisión, habrá agua, habrá maná, habrá comida, habrá una nube en la mañana y columna de fuego en la noche. Yes. Aleluya. Yes. En general el desierto es necesario para nosotros. Es parte de nuestro entrenamiento. Y sencillamente porque cuando venimos al camino de Dios, venimos saliendo de Egipto. Y es necesario entrar al desierto para que olvidemos todo lo que traíamos de Egipto y todas las costumbres de Egipto.
Primer desierto, el desierto de Sucot, que significa en su término despojados de la carne. Éxodo 12, versículo 37, y dice: y partieron los hijos de Israel de Ramses hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. En Sucot se tiene que mencionar tres factores importantes. Se tiene que mencionar los tabernáculos, las tiendas y las enramadas. Sucot viene a ser el primer tratamiento de Dios a una generación llamada a ser la puerta de las naciones, que es Israel. En Sucot es el primer nivel de justicia que como iglesia debemos producir. Tenemos que en Sucot despojarnos de toda carne, de todo lo que traíamos, de todos nuestros deseos del mundo. En Sucot es que nosotros nos despojamos hacia una vida en el Espíritu. En Sucot, Israel debió ser despojada de todo aquello que ellos confiaban, porque Israel traía oro de Egipto. Ellos no salieron pobres, ¿sabes? Israel salió multimillonario de Egipto, multimillonarios, y traían oro de Egipto. Y si usted lee bien ese capítulo, usted va a entender que Israel tenía tantas posesiones que no podían, que se iban muriendo por el camino. Tiene sentido que salgan a un peregrinar por el desierto y se lleven todos esos animales, todos esos caballos, todos esos camellos, se iban muriendo por el camino, porque el hombre por naturaleza tiene su corazón en lo material. El pueblo de Israel salió de Egipto llevándose todo lo que había, todo, y traían mucho oro. Entonces no tiene que ver puntualmente con todo lo material, sino con aquello que se vuelve nuestro corazón, nuestra confianza en tiempos de incertidumbre. Hay cosas que traemos que no queremos soltar de nuestro pasado. Hay cosas que traemos que tenemos que dejar en el desierto de Sucot. Debes saber que a Dios no le sirve nada de lo que traes de tu antigua, pasada manera de vivir. A Dios no le importa lo que tú traes, porque ya Él te dijo que somos nueva criatura en Él. Por lo tanto, las cosas viejas tienen que pasar. Y en el desierto de Sucot tenemos que dejar todo lo que traímos de Egipto. Lo que arrastras de una vida fuera de los planes de Dios siempre provocará tu carne al pecado. ¿Sabes que nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia? Por eso la Biblia nos dice y nos recalca que tenemos que apartarnos de todo pecado, de toda fornicación, de toda iniquidad. Porque Él quiere ver el sacrificio que tú estás haciendo para llegar a la vida eterna. Por eso allí vamos a encontrar en ese desierto un nuevo pacto. En ese desierto de Sucot vamos a encontrar aliento de vida en el nuevo pacto que nos sumerge a la gracia poderosa de nuestro Dios. No solo tiene que ver con las cosas que hacemos mal, tiene que ver con aquello que no produce justicia en nuestra vida. En este desierto quedamos hasta que aprendemos que todos nuestros pensamientos, toda nuestra cultura, todas nuestras tradiciones, todas nuestras costumbres deben ser puestas bajo el tratamiento del Espíritu Santo de Dios. Todas las costumbres que trajo de Egipto, yo las dejo en tus manos. Todo lo que yo aprendí, lo dejo en tus manos. Todo
lo que yo traje de costumbre lo voy a dejar a los pies del Maestro para que Él se pueda glorificar en mi vida. Por eso tenemos que depender del poder de Dios en nuestra vida. Hay principios de este desierto. Hay algunos principios. En Éxodo 32, 4 y 20. En Sucot se quita todo lo obtenido de manera incorrecta. En este desierto le quitaban a Israel todo lo que habían ellos traído que fue incorrecto. Dios despojó al pueblo de Israel en el momento que levantaron la imagen de un becerro. Y Dios permite que la imagen sea hecha con el oro que ellos sacaron de Egipto. Dios le permitió esto al pueblo para luego despojarlos de lo que habían sacado de Egipto y que no era agradable ante los ojos de Él. En Sucot te vuelves edificador de casas. Génesis 33, 17. Otra razón por la cual Dios nos pasa por ese desierto es para que en este desierto aprendamos a edificarle casa al Señor en nuestra propia vida. Tú edificas al Señor en tu altar. Tú edificas tu altar en tu corazón para Él. Tú no vas a una iglesia para que te vean adorando. Tú no vas a una iglesia para que te digan es más santo que nadie. Tu altar es el que dice la relación que tú tienes con el Dios que te salvó. Una vez que hayamos superado la prueba en el desierto de Sucot, aprenderemos a decir como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En Sucot somos preparados como instrumentos de justicia útiles a Dios. Primera de Reyes 7, 45 al 48. Una vez que hayamos superado en ese desierto y vencido las áreas del yo, del egocentrismo y de las cosas materiales en el desierto de Sucot, estamos listos para ser preparados como instrumentos útiles, utensilios de justicia en la casa del Señor cuando edifiquemos casa para Él. Este desierto es también para ser trabajados por el Señor. Allí fue que el pueblo de Israel comenzó a forjar los primeros pininos de relación con Jehová. El segundo desierto que pasaron en su jornada es Etam. Etam. Interesante, Josh. Interesantísimo. Esto está súper interesante. Y Etam significa renovados en adoración. Dice Éxodo 13 al 20. Porque Moisés, dije y vuelvo y aclaro, Jehová le dijo: apunta todo lo por donde pasen. Jehová estaba pasado, porque ya él quería, de antemano sabía que la generación que seguía tenía que ver y tenía que leer por donde pasaron sus padres y lo que cometieron y los errores que cometieron, para que la generación que entre nueva a la tierra prometida venga sin malas costumbres, que vengan listos para conquistar. Por eso yo le enseño a mis hijos que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que buscar el rostro del Señor. Yo le enseño a mis hijos: si tú quieres conquistar la tierra prometida, estas son las cosas que tenemos que anotar en nuestro corazón para poder conquistar la gloria celestial. Y cuando yo voy al libro de Jueces, capítulo 15, versículo 8, en este peregrinaje de estudio, en este pasaje vemos que Sansón, después de pelear contra los filisteos, que los filisteos es figura de la carne. Es figura de carne, de la carne. Se refugió, después de pelear contra los filisteos, se refugió en la hendidura de la peña, que en la hendidura de la peña es figura de la presencia de Dios, que es en Etam. En Etam aprendemos a renovarnos en intimidad con Dios. En Etam significa renovados en adoración. Los justos que Dios busca en este tiempo
Los justos, esos hijos de verdad que Dios busca en este tiempo, son aquellos cuyo reposo es Cristo, cuyo reposo es nuestro Salvador, y se renuevan cada día en el hombre interior. Éxodo 13, 20 al 22. Anote eso para que lo pueda estudiar luego. En Etam aprendes dependencia de Dios en su guía y en su luz. Cuando nuestras determinaciones, mi querido amigo, diarias, no tienen la guía del Espíritu, o permitimos que las tinieblas sean que nos arropen en algún área de nuestras vidas, entonces nos estancamos en este desierto, porque no estamos viendo que Cristo es nuestra luz. En Efesios 3, versículos 16, 19, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por mí mismo, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, repita conmigo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la fortaleza del nuevo pacto. Y como fortaleza no viene por causa de la confrontación, sino por causa de lo que Dios quiere llevarte a vivir. Cuando Dios nos confronta a nuestro ser, cuando Dios nos confronta y te consigue y te apresa, Dios quiere llevarte a una dimensión diferente a la que tú estabas viviendo. Por eso cuando tú llegas a los pies de Cristo, no fue que tú llegaste por casualidad, no fue que tú viniste porque quisiste o porque aquí se canta bonito, fue porque el Espíritu Santo te arrestó y te dijo: ven, hijo mío, porque tengo propósito en ti. Ahora vas a vivir de una manera diferente. Ahora vas a vivir de una manera diferente. En ese desierto de Etam vamos a ver la gloria de la adoración con nuestro Dios. Tercero, el desierto de Pi-Hahirot. Y en ese desierto su significado es un ataque a la autosuficiencia. Éxodo 14:2. Habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y la mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él asentaréis el campo junto a la mar. Autosuficiencia significa que nosotros no necesitamos nada. Nos creemos que todo lo tenemos y no necesitamos nada de nadie. Como su significado nos indica, este desierto viene a nuestras vidas con la principal finalidad de quitarnos en nuestra vida lo autosuficiente, que nos creemos que no lo sabemos todo, que nos creemos que no necesitamos nada, que nos creemos que no tenemos que estudiar, que nos creemos que no tenemos que hacer más nada, que somos lo que somos porque yo lo hice y lo logré y no necesito que Dios me ayude en nada. Hay gente que son así. Yo no necesito estudiar, no necesito hacer nada. Yo no necesito hacer nada. Que yo creo en Dios y ya. Muchos de nosotros salimos de Egipto pensando que no necesitamos de nada y de nadie, creyendo que podemos lograr lo que nos propongamos en nuestras vidas por nuestra propia fuerza y recursos sin sufrir consecuencias. Pero con Dios
no se trabaja de esa manera. El Señor habló a su pueblo y dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En una versión Luis Avilés dice: yo soy tu Dios, que cuando tú estabas sirviendo en Egipto, que estabas como esclavo, yo te saqué para darte una tierra que fluye leche y miel. El mundo ya no puede reinar en nuestra vida. El mundo lo que hizo fue esclavizarnos con el pecado, oprimirnos con el pecado, y Él nos arresta y nos dice: ahora yo te voy a posicionar a una tierra que te dará leche y miel. Por eso nosotros no podemos creernos que no lo sabemos todo y que hasta aquí llegamos. Oh, tengo 5 años, tengo 15 años, tengo 20 años, no necesito nada. Mi hermano, tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento cada día, porque el enemigo no descansa. Ahí donde tenemos problemas. Lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo, parafraseando este verso de casa de servidumbre: yo, el Señor tu Dios, soy quien te sacó de la esclavitud. Eso es todo. No fueron tus fuerzas, porque si es por el pueblo de Israel, se quedaban allí. Si le hicieron la vida imposible a pobre Moisés, pobrecito, le hicieron la vida imposible, de cuadrito. No, pero allá comíamos pescado en lata, a lo mejor. Las cebollas eran grandotas, melones eran grandísimos, y ahora nos trae al desierto para morir. Dios nos mete a este desierto para que aprendamos a depender totalmente de nuestro Dios en un 100%. ¿Tienes problemas con tus hijos? Depende de Dios. ¿Tienes problemas con tu esposo? Depende de Dios. ¿Tienes problemas con tu esposa? Depende de Dios. ¿Tienes problemas con el jefe? Depende de Dios. ¿Tienes problemas con los empleados? Depende de Dios. ¿Tienes problemas con tu sobrino, con tu nieto? Depende de Dios, no depende de tu fuerza. Este desierto es para que aprendamos a decidir al momento de la prueba, refugiarnos en la peña que es Cristo. En la peña que es Cristo, y no buscar nuestra propia autosuficiencia. Por tu propia fuerza tú no puedes luchar. Por tu propia fuerza tú no puedes batallarte. Este desierto nos enseña a confiar totalmente en Dios. ¿Cuál es el proceso mediante el cual Dios nos lleva a darnos cuenta que dependemos de Él? ¿Cuál es el proceso? Y esto es algo que yo he vivido personalmente. ¿Cuál es el proceso que Dios nos lleva a darnos cuenta que debemos depender de Él? Número 1, viene el acorralamiento de una situación. Tú dices: ¿qué pasó aquí? Pero ven acá, de momento pasó aquí, de momento esto sucedió acá, pero ¿qué pasó con que viene de acá? ¿Y qué pasó con esta noticia? ¿Qué pasó? Te vas a sentir acorralado para tomar una decisión. Y hay cosas que tenemos que saber tomar decisión, porque hay decisiones que las tomamos en un momento desesperado, en una situación que es temporal, y que puede pasar la situación temporal y tomaste una decisión permanente. Te metiste en un tremendo problema. Por eso no debemos tomar decisiones permanentes en situaciones de temporada. Viene el acorralamiento, y este acorralamiento abarca todas las áreas de nuestra vida en el ser humano. Nos abarca sentimientos, abarca el trabajo, abarca nuestras capacidades. Número 2, cuando logramos dar el paso de confiar en nuestro Dios, al sentirnos acorralados por una situación, viene entonces el auxilio divino de nuestro Señor, rescatándonos de aquellos o aquellos que aún siguen oprimiéndose. Faltaba agua, la peña, hubo agua. En el desierto nosotros veremos la gloria de Dios. En este desierto no nos faltará nada si confiamos plenamente en Él.
Y esto se resume en ya no hacer las cosas por mí mismo, sino consultar al dueño de mi vida, que se llama Cristo. ¿Quién es el dueño de tu vida? 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 Cristo. Pero tú tienes que reconocer el señorío. ¿Cuál es el señorío de nuestro Señor? Valga la redundancia. Que nosotros fuimos creados para la gloria de Él. La creación máxima es el hombre. El hombre. El hombre es la creación máxima de lo creado. Y nosotros le fallamos al Señor. Y por ende no empecé a nuestro fallo. Él dice: voy a mandar a mi hijo como cordero inmolado para que pueda rescatarlo del yugo de la esclavitud, del yugo de Egipto, del yugo del pecado, del yugo de la mundanalidad, del yugo de todos los deseos de la carne. Y a través de su sangre preciosa yo voy a librarlos de todo mal. Dios tiene control de nuestras vidas. Cuarto, Mara. El desierto de Mara. Porque Mara significa amargura. Pero en Mara vamos a ver la mano de Dios obrar. En el versículo 33 de Números. Versículo 8. Porque en Mara vamos a ver quebrar la amargura por la voz de Dios. En este desierto encontramos aguas amargas, situaciones amargas. Nosotros pasando por este desierto de Mara, esta amargura viene ante el desánimo y a la necesidad encontrada en medio del desierto. Hay ocasiones en que estando en la sequedad del desierto, aún en la palabra que tipifica el agua, encontramos amargura. Porque a veces la palabra de Dios nos sabe amarga y nos sabe difícil de swallow. De tan difícil que es la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no escuchamos lo que queremos oír, sino que Dios nos confronta con su palabra. Porque la gente es buena diciendo gloria a Dios y aleluya cuando nos gusta lo que están hablando. Y cuando hay mucha emoción, hay muchos gritos. Pero cuando la palabra confronta nuestro ser, no nos gusta la amargura de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tipológico al agua. Quiere decir que nosotros, que Dios nos confronta con la palabra, nuestra realidad. Y esto puede parecer muy duro y muy amargo a nuestra vida. La Biblia dice que al llegar a este desierto de Mara, el pueblo no pudo beber las aguas de tan amargas que era. La reacción del pueblo fue rápidamente murmuración. Pero Dios quiere que reaccionemos, mi querido amigo. Dios quiere que reaccionemos murmurando ante la amargura contra sus siervos. Dios quiere que estemos murmurando de todo lo que nos pasa en nuestro diario vivir cuando escuchamos que la palabra es amarga. Los propósitos que Dios tiene al probarnos, permitiéndonos la amargura, son los siguientes. Escucha esto y escríbelo. Dios quiere en este desierto provocarnos a clamar a Él. Dios quiere en este desierto que clamemos a Él, que nos sepa dulce su palabra, que aunque sea fuerte, aunque sea difícil, la palabra es vida. La palabra viene para moldearnos. La palabra viene para redarguirme en espíritu y verdad. Porque la reacción de Moisés en este desierto
ante la murmuración del pueblo contra él, no fue defenderse. No fue defenderse o excusarse. Él clamó a Dios. Él clamó a Dios. Moisés clamó a Dios. Como el plan de Dios es que clamemos, una vez que lo hacemos, Él nos dará la salida del desierto de la amargura. Él nos dará la salida de este desierto de amargura. Número 2. Dios quiere que entremos a este desierto con el fin de que seamos probados en cuanto a nuestra reacción con lo amargo de la vida. Y número 3, Dios nos mete a este desierto y también con el fin de confirmarnos sus promesas para nosotros. Porque dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. En este desierto vamos a escuchar la voz de Dios. En este desierto vamos a ser procesados de agua amarga a agua dulce. Quinto, Elim, el desierto de Elim. El desierto de Elim. Y Elim significa revelación del gobierno de Dios. Yo me río. Ay. Éxodo 15:27. Y hay una Biblia que se llama la Biblia arqueológica, que yo quiero que si usted puede comprarla, cómprela. Allí usted va a ver muchas cosas que deseamos que usted estudie. En esta Biblia usted puede ver, es de la Reina Valera, pero es con mapas y con tantas cosas bien buenas que valen la pena estudiarla. El desierto de Elim significa revelación del gobierno de Dios. Ajá. Gloria a Dios. Y dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y Elim, como dije ahorita, revelación del gobierno de Dios, era un lugar de palmeras. En este verso de Éxodo 15:27, este verso nos dice que Elim era un lugar donde habían 12 fuentes. Y el número 12, ustedes saben que es el número en la escritura que habla de gobierno. 12 apóstoles, las 12 palmeras, las 12 fuentes, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 meses. Significa gobierno. El plan de Dios al meternos a Elim es meternos al orden de Dios. Fíjate que Él nos saca y nos pasa por Sucot, y nos pasa por Etam, y nos pasa por Pijajirot, y nos pasa por todos estos desiertos para luego llegar a este desierto de Elim para que veamos su gobierno. El que manda, el que te sacó de Egipto fui yo. Y aquí vas a ver mi gloria manifestarse. Aquí vas a ver que el yo soy, el gran yo soy, fue que te sacó, fue que te eligió para que estuvieras aquí. Muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos ministerios caminan operando en democracia. Nuestro gobierno es teócrata. Teócrata. Porque el que manda es Dios. Aquí no manda el hombre, manda Dios. Y Dios escoge al que quiere Él posicionar. Por eso el gobierno de Dios es un gobierno recto y ordenado y organizado. El hombre es el que lo quiere desordenar y quiere hacer lo que le da la gana porque quiere la posición de Dios. Y está equivocado. Está equivocado. Dios nos lleva a esta etapa con el fin de que entendamos que el gobierno de Dios es con teocracia y no con democracia.
En esta etapa se acaba la democracia en la vida y se entra en el gobierno pleno de Dios. Ahora yo tengo que contar con Dios. Yo tengo que preguntarle a Él, ¿esto estará bien que yo lo haga? Habla mi vida, Señor. Yo quiero que tú me dirijas. Tú eres mi dueño. Tú eres el que reina sobre mí, porque yo soy la iglesia. Yo soy la novia tuya y yo quiero hacer tu voluntad. Dios quiere que nosotros, como su pueblo, lo miremos y lo reconozcamos como Rey, dueño y Señor de nuestras vidas. Porque ¿quién tiene el poder? Dios. ¿Quién tiene el dominio? Dios. ¿Quién tiene la rectitud en su gobierno? Dios. ¿Quién nos manda a nosotros? Dios. ¿Quién nos dirige? Dios. ¿Quién nos da todo? Dios. ¿De quién somos nosotros? De Dios. En este desierto vamos a ver quién es el que manda de verdad. Sexto. El sexto. Y nadie Dios lo pone en el desierto sin propósito. De que vamos a tener que batallar con los gigantes. Vamos a meter mano. Sí. Pero que vamos a comer uvas grandes y sabrosas en el otro lado, lo vamos a lograr. Aunque tú me traigas mala influencia, no la voy a aceptar. Aunque tú me traigas malos reportes, yo me voy con Josué y con Caleb, que ellos quieren conquistar y yo conquistaré. Yes, yo conquistaré. Sexto, el desierto de Sin. Y en este desierto aprendí, Denise, en este desierto aprendí que aquí vamos a salir del estancamiento. Óyeme, porque tenemos, mira, yo aprendí de esto que estoy leyendo y estoy estudiando, aprendí que los desiertos no son malos. Nosotros hacemos un estereotipo de que los desiertos son para maldad y son malos. Ay, no, si tú no pasas por el desierto, hermano, olvídate que tú no vas a recibir la tierra prometida. Todos los inmigrantes que entran a este país de la forma incorrecta pasan por un desierto horrible, que muchos pierden la vida, tristemente. Pero ellos quieren ganar suelo americano. Nosotros como hijos de Dios, nuestra recompensa es la vida eterna. Pero tenemos que pasar por un desierto difícil, donde vamos a encontrar aguas amargas, vamos a encontrar escorpiones, vamos a encontrar de todo a través de este desierto. Pero hay uno con nosotros que se llama el gran yo soy, que es el poderoso gigante, que estará con nosotros y estará con nosotros hasta el fin de este mundo. Y allí en Sin, Éxodo 16:1 dice: partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y yo dije ahorita que significa Sin, saliendo del estancamiento, porque allí vamos a encontrar lodo, arcilla y barro. Una de las principales características del lodo es que produce estancamiento. Ustedes nunca han caído en un valle en un bache, decimos, en una quebrada de lodo, que el lodo te estanca. Cuando entramos al desierto de Sin, somos probados de la altivez de creer que las cosas de Dios se realizan por nosotros o por nuestra mano, lo cual es lo que produce el estancamiento. Porque ya no creemos que nosotros somos los que damos bendición, que nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto,
Ya queremos maltratar y virar y queremos tratar a todo el mundo como si fueran extras, como si tú no supieras nada. Estamos tan resbalando en el mismo lodo y en el mismo fango, lo cual nos produce estancamiento, y no entendemos que si somos algo, que si algo lo hacemos, es por la voluntad del Señor, es por la voluntad, y la unción viene de arriba, y aquel es el que merece toda la gloria y toda la honra. Y allí, en ese desierto, para no quedarnos estancados, necesitamos reconocer que todo lo hagamos de la mano de Dios. Porque no es por nosotros, porque seamos muy buenos, es porque seamos muy consagrados. ¿Sabe de dónde viene todo eso? Es por su gracia. Es por su gracia que nos permite que nosotros gocemos de todo lo que estamos viviendo en este momento. Esto implica que al reconocer que todo es por Él, aprenderemos a vivir dependiendo totalmente de Él. Cuando nosotros sabemos que lo poquito que Dios nos ha permitido vivir es por la gracia del Señor, y voy a aprender a depender totalmente de Él. Lo que yo hago, no lo hago porque yo quiero, porque Cristo quiere que yo lo haga. Lo que yo logro hacer, lo que nosotros hemos alcanzado, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia, es por su voluntad, es por su fidelidad. Llevo 4 años, ya me creo que soy la última Coca-Cola del desierto. Señor, reprenda al mismo Satanás. Porque si algo quiere estancarte en ese lodo del desierto de sí, es el egocentrismo. Hermano, Señor, tenga misericordia. El que se humilla será ensalzado, y el que se quiere ensalzar será humillado. Oh, yo detesto los títulos. Yo no sé tú, pero yo detesto los títulos. En el desierto de Sin te prepara para una vida provista y dependencia absoluta de Dios. Allí vamos a ver el maná de Dios. Dios le había dicho a Moisés: les enviaré pan del cielo. Cuando ellos lo vieron, dijeron: maná. O sea, dijeron: ¿qué es esto? El desierto de Sin te lleva a conocer a Cristo de una manera muy desconocida por muchos. El pan que descendió del cielo, Loida, ese pan que descendió del cielo, el Cristo que necesita ser comido todos los días, hoy en día, que necesitamos comer de Cristo a través de su palabra todos los días. Cristo es el pan de vida. Cristo es el agua que sacia toda la sed. Allí vamos a depender totalmente de Cristo. La escasez, el estancamiento siempre nos pone en zonas de incertidumbre. Lo peligroso es que no logres ver a Cristo en ese desierto. Lo peligroso es que no veamos la mano de Dios, que aún viendo milagros, viendo prodigios, estamos ciegos espiritualmente. No estamos viendo la gloria de Dios manifestarse porque estamos ciegos. Y Cristo se repartió para todos. Diariamente este pan no puede ser ahorrado como ellos querían guardar el maná. Es tu capacidad de renovación diaria y de una dependencia de Cristo. Por eso lo comemos todos los días. Dice Éxodo 16: yo quisiera haber comido maná en este desierto, porque dice su sabor era como de hojuelas con miel. El sabor del maná era como hojuelas con miel. Dios nos quiere llevar a la tierra donde fluye leche y miel, mi querido amigo.
El sabor del maná nos representa que Dios nos permite dentro de este desierto probar un poco de lo que Dios nos tiene preparado para ese día. Nosotros ahora estamos probando un poco porque la gloria postrera de esta casa, de tu casa, de tu vida, será mayor que la primera. Un poquito estamos probando. Por eso a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice en Efesios 4, 11, 13: y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No la plenitud del hombre, de la plenitud de Cristo. Nuestra tarea de buscar a Cristo y de comer de Cristo a través de su palabra tiene un tiempo delimitado hasta que todos lleguemos a alcanzar la estatura de Cristo. Por eso, mi querido amigo, el desierto, con esto concluyo, nos quita el pasado de Egipto. Somos despojados de todo lo que nos desvía del propósito de Dios. En el desierto veremos milagros poderosos ocurrir en nuestras vidas. Veremos gigantes dividirse como el mar Rojo en dos para que pasemos en seco. Nos hace que dependamos totalmente de Dios en el desierto. Nuestras aguas sabrán amargas, pero vendrá un Dios de justicia que endulzará nuestras aguas, y veremos la provisión de Dios cuando veamos el maná caer del cielo. Dios no lleva a nadie al desierto sin que antes haya un propósito establecido. Un desierto nunca es una situación personal difícil. El desierto es el entrenamiento para conquistar la tierra prometida que está delante de nosotros. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria al único Dios, Salvador.